Heroica TV, el canal de Dagmar. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuum. Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos al programa La Palabra del Pastor. En esta primera etapa de la Semana Santa, la celebración del Domingo de Ramos, el recuerdo del ingreso de Jesús a la ciudad de Jerusalén en los últimos días, los 7 últimos días de su vida aquí en la tierra. Vamos a lo largo de esta semana a repasar, a recordar y a revivir lo que Jesús hizo, cómo nos salvó y de qué manera nos redimió. En esta semana grande, en esta semana santísima, como nosotros los católicos la llamamos, porque es un revivir y un retornar a los acontecimientos sucedidos en torno a nuestra salvación, nos debemos, en primer lugar, preparar y disponer a que estos hechos no sean una simple memoria, sino un hoy, porque precisamente la palabra de Dios tiene la fuerza y tiene la vitalidad de hacerlo todo presente. No son hechos acontecidos solamente, sino hechos que nos hablan ahora, al hombre, a la mujer de ahora. No importa cuándo estos textos se hayan escrito, lo importante que estos escritos que nos hablan de hechos acontecidos y de hechos sucedidos que tienen una fuerza para la vida y para la historia y para comprender el mundo de ahora. Esto no lo tiene cualquiera, porque la Sagrada Escritura no es un libro de historia. Existen muchos libros. Los países tenemos nuestra historia y nuestros héroes y nuestros próceres, y lo recordamos, las batallas, los acontecimientos por el cual se forjó un país, y hay fechas señaladas para ello, y efectivamente lo recordamos, y nos damos cita tal vez en un parque donde hay un monumento a ese héroe nacional, y ahí vamos y colocamos una ofrenda floral. Termina la ceremonia y luego todo sigue igual, porque eso sí ha sido un recuerdo. En cambio, lo que nosotros ahora vamos a revivir y a actualizar no es un recuerdo. La Semana Santa no es poner una ofrenda floral a Jesús porque ha muerto, ni es ir solamente con la palmita o con la ramita de olivos y luego que la bendiga el Padrecito y luego llevarla a mi casa como si fuera la sábila y ponerla debajo o detrás de la puerta para que los malos espíritus no ingresen. No, no es eso. No hay nada de supersticioso, no hay nada de fantasioso en lo que nosotros vamos a vivir. No es un revivir por revivir, no es simplemente, como digo, que nosotros vayamos desfasando la historia para poner las tradiciones nuestras. La Semana Santa no es vivir la Semana Santa como se vive en Ayacucho, en Tarma, en Tacna, en Moquegua, en la selva, en la costa. No es ir con ojos curiosos para ver cómo descienden a la cruz el día viernes. No es ir con curiosidad de turista para ver cómo hacen el Vía Crucis en tal o cual lugar. Y cuando empiezan a darle al artista latigazos fuertes o se clava el artista simulando ser Jesús. Eso no es la Semana Santa. La Semana Santa no es sentarnos en el televisor y volver de nuevo a ver los 10 mandamientos y volver a ver la película de Mel Gibson, La Pasión,
La Semana Santa no es esa. No es tampoco la última película atrevida o osada que pone en cuestión si María Magdalena se enamoró de Jesús y Jesús se enamoró de María Magdalena. Hemos hecho, con el paso de los años y con descuidada responsabilidad, una Semana Santa muy folclórica, de cuadros pictóricos, de esos cuadros que uno puede poner en su casa, que recrean una escena, que recrean una motivación. Yo diría que la Semana Santa tendríamos que entrar y deslindar una cosa, el tema de que la Semana Santa y Jesús en el centro de esta celebración no es un cuadro pintoresco, no es una caricatura. Hay artistas y muy buenos que hacen muy buenas caricaturas. Caricaturas, por ejemplo, otra vez salió del Papa, del presidente Obama, etcétera, etcétera. A mí también me han hecho una caricatura. Yo la tengo en mi casa. Pero es evidente que la caricatura son unos trazos jocosos, chistosos, destaca una parte, mi peladita, ¿no? Destaca mucho la pelada, etcétera, etcétera. Pero el pequeño, todas esas cosas. Pero la Semana Santa no es una caricatura. No lo es. Nos cuesta mucho aceptar eso. Cuánto de escándalo farisaico, por decirlo de alguna manera, hubo cuando en la película, o mejor dicho, el comentario que San Juan Pablo II hizo a la película de este director americano, de la Pasión de Jesús, y dijo el Papa Juan Pablo II que la película había permitido entrar al hecho real y verdadero de cómo había sido esas horas trágicas de Jesús. Para muchos se desgarraron las vestiduras y dijeron que eso era una cosa ir contra la dignidad de la persona, que no se podía presentar una cosa así, tantos latigazos y sangre, ¿por qué tanta saña en presentar una cosa así? Que había mucho de morbo, etcétera, etcétera. Entrar en los textos de los evangelios que nos narran la pasión es desnudar nuestra alma. Lo que pasa es que nos asusta, y esa es la verdad, nos asusta que Dios haya dado la vida por nosotros. Entonces, porque eso exige una respuesta. Exige de nuestra parte el no quedarnos conformes como yo estoy viviendo mi vida cristiana. Exige un cambio, y el cambio supone transformación de vida, de mente, dejar actitudes, comportamientos, volver a la confianza en Dios. Y cuando uno ya lleva años confiando en sí mismo, en sus propias fuerzas, dice, ¿por qué voy a cambiar? El problema está allí, en la Semana Santa. ¿Por qué la Semana Santa me tiene que cambiar a mí? Mejor la vivo de manera caricaturesca, como si fuera una cosa así, una caricatura, algo así que no me llame la atención. Eso sí, me ayudará para descansar, para relajarme un poquito, porque estoy tenso, estoy depre, estoy así, pero ya, muy bien, voy a ir a la iglesia, voy a tratar pero es como una especie, como muchos hablan, de catarsis, es decir, de un entrar en paz conmigo mismo. Y la Semana Santa no es eso. Atrevámonos a vivir la Semana Santa desde los hechos acontecidos y pongámoslo en puesta en valor al hoy. ¿Qué valor tiene acompañar a Jesús desde el punto de cuando ingresa a Jerusalén hasta el templo
y yo acompañándole, cantando Hosana al Hijo de David, asumiendo la actitud de aquella gente, de los niños, que alborozados, contentos y felices, empezaron a cortar ramas de los árboles y acompañarle y cantaban salmos, como lo habrían hecho en el tiempo de David, el rey, que lo recibían como rey, montado en un pollino. ¿Qué valor tiene esa escena en una sociedad donde ya la gente no camina en pollinos, sino en carros, que tenemos los semáforos? ¿Qué valor tiene que yo pueda salir de mi mismidad y de mis respetuosos temores? ¿Cuántos respetos humanos tenemos? ¿Cuántos respetos humanos? Los respetos humanos de que no nos confundan, que no nos identifiquen, ¿verdad? Esta escena tan bonita del Domingo de Ramos, acompañada al Señor, que ingresa a Jerusalén. ¿Qué valor tiene ahora acompañar a Jesús, que no lo quieren dejar entrar a un parlamento, a un congreso, que al contrario quieren hacer entrar a otro pseudo Jesús, con leyes que desfavorecen la vida humana, con leyes que simplemente van contra la propia dignidad de la persona, socapa de que es la libertad la que se está defendiendo, que es el amor que se está defendiendo. Y ahí el respeto humano campea libremente, la prudencia de la carne. No nos vayan a identificar con la iglesia es fanática. No asistamos a una marcha por la vida. ¿Qué van a decir? Luego vamos a bajar puntos. Vamos a bajar puntos. Nos van a ver que no, para las próximas elecciones tal vez este grupo que está a favor de la unión civil no van a votar por nosotros. No nos juntemos con Monseñor, que van a pensar que somos demasiado conservadores. A mí nunca me van a ver en una fiesta, en una comparsa carnavalesca, porque no necesito puntos. Qué pena es cuando un cristiano manipula su fe y considera que no debe actuar de esta manera tan radical y se vuelve prudente. Acordémonos que los que también acompañaban a Jesús ese día, 4 días después o 5 días después, en el atrio, delante de la casa de Pilatos, vociferaban a grito: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Se puede sacar de la misma fuente agua salada y agua dulce? ¿Se puede obtener de los espinos uvas? Tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos miedo a actualizar las escenas. Entonces nos vamos a quedar solamente así. A ver, que venga el burrito y que monten la imagen ahí, nosotros acompañamos con nuestra ramita y luego la llevamos. Ya, sí, claro, esa es la Semana Santa que queremos. Esa es la semana. Nos asusta. Tenemos que considerar que la Semana Mayor es la semana del amor de Dios hacia el hombre, hacia la mujer de ahora. Estaríamos sumamente equivocados y desfasados si es que pensamos que solamente es un mero recuerdo. Por eso, si bien es cierto que en su gran mayoría se van a llenar los templos de tanta gente, ¿verdad?, que van a asistir, el tema es el cómo, no es el qué. ¿Cómo asisto? ¿Cómo correspondo? Más de un periodista, amigo mío periodista, me ha dicho: Monseñor, ¿y cómo va a ser lo del Cerro Intiorco? Y usted va a subir. Y creo que salía hace poco en una noticia en algún diario local que una autoridad decía que suban, que no hay problema, que va a haber, que está asegurada las acciones religiosas. Pero es mentira, esa autoridad está mintiendo. Y es un mentiroso, lo puedo calificar así, de mentiroso. Porque no va a haber ninguna acción religiosa. Porque eso no es religioso.
Lo del Cerro Intiorco tiene toda la forma de un paganismo horroroso, escandaloso, que ofende a Dios. Pero claro, no se puede decir eso, ¿no? ¿Qué van a pensar los demás? Monseñor, dígalo de otra manera, va a perder adeptos. Monseñor, por favor, no sea tan radical. Sí, pues, la prudencia de la carne. Decía Santa Teresa de Jesús, que hoy estamos en su aniversario, que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y lo decía así la santa: el infierno está empedrado de buenas intenciones. No es suficiente las buenas intenciones. No es suficiente con decir yo voy, hago esto, porque así es mi costumbre. ¿A qué se suben al Cerro Intiorco? ¿Con qué finalidad? ¿Hay sacerdotes que confiesan allí? ¿Hay alguna celebración? Además hay un trasfondo de un error muy grande. El día jueves se celebra el recuerdo, la conmemoración de la institución de la Eucaristía. Arriba se celebra ya la muerte de Jesús. Tanta prisa tienen de matar al Señor que ya lo adelantan al jueves. El recuerdo de la pasión es el día viernes. Y es a partir de la tarde, a partir de las 3 de la tarde. Si quisiéramos ser correctos, pues entonces habría que ir el viernes, ¿no? Y no el jueves. ¿Y qué se hace ahí toda la noche? Rezando el rosario, rezando el Vía Crucis. Yo creo que es muy terrible cuando todo termina siendo una caricatura, un folclore. ¿Estamos llamados a ser cristianos folcloristas o cristianos de una sola pieza? ¿Nos asusta? Entonces, esta semana que la iniciamos con el Domingo de Ramos, que tiene estas fases tan importantes para actualizarlas, para verlas ahora, ¿qué me habla, qué me dice a mí la muerte de Cristo ahora? ¿Cómo puedo yo entender su dolor, los latigazos en su cuerpo? ¿Cómo puedo entender las heridas de su costado, de sus pies y de sus manos? ¿Cómo puedo entender las últimas palabras de su agonía en la cruz? ¿Qué debo entender? ¿Cómo debo captar que Cristo está sepultado? Y luego esperar el día glorioso de la resurrección. Creo que el día en que nos propongamos todos muy seriamente vivir la Semana Santa como santa, muchísimas cosas cambiarían en la vida y en la sociedad. Muchos tienen miedo de comprometerse con el Señor. Percibo yo hoy día más que nunca una crisis de identidad en los cristianos. Y permítanme que lo diga así, queridos hermanos. Tenemos un fuerte peligro de caer en un temor de que no nos identifiquen como cristianos en la calle. Ciudadanos que tienen una actitud de una esquizofrenia. Yo he escuchado decir gente que lo dice con toda paz: yo soy católico, pero no comparto con el catolicismo esto y esto. Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo acá. Yo soy católico a mi manera, sí, a mi manera. Como la canción de Frank Sinatra, a mi manera. Estoy aquí mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y me he dado cuenta que he vivido mi vida a mi manera. Pues sí, pero ¿será eso cierto? Jesús, habrá que preguntarle a Jesús: oye Jesús, ¿te podemos aplicar la canción de Frank Sinatra? ¿Tú has vivido a tu manera? Y Jesús nos va a decir: escuchen lo que yo dije. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Otra vez a escandalizarnos. Otra vez a rasgarnos ¿cómo es posible tener que vivir haciendo la voluntad de otro y no la mía? Yo quiero hacer mi voluntad. Quiero hacer mi capricho. Quiero hacer lo que a mí me da la gana, la regalada gana. ¿Cómo voy a estar haciendo, por más Dios que sea? Dios no se puede meter en mi vida.
Entonces, queremos un cristianismo light, ¿verdad? Y este es el momento de reflexionar, el momento que el padre se siente a reflexionar con la esposa, los hijos con los padres. Es el momento de entablar las cosas con más seriedad. Es el momento de pedir disculpas, de reconocer que mi ausencia, que la ausencia tuya, padre de familia, ha podido generar cierto desorden en la casa. Que la mamá ya no ha podido llevar esta situación de la hija. Que por más que te ocultaba, pero la chiquita pues venía tarde. Bajo excusa de que iba a la universidad. Y luego tenía un cierto tufillo. Y el muchachito pues también. Entonces, es que si no volvemos de nuevo a las escenas de esta Semana Santa, nos vamos a quedar en lo más estereotipado. La Semana Santa se convierte en un estereotipo, es decir, en una especie de cliché religioso, abundante por 3 días, para que luego el lunes volvamos a lo de siempre, a nuestras cosas. Hoy he querido como abrir la ventana del misterio del amor insondable de Dios. Hoy he querido presentarte, querido hermano, a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que entrega la vida. Hoy he querido ponerte delante del trono de la gracia, para que tú y yo alcancemos la misericordia que de Él proviene. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordiosos como es Jesús misericordioso. Hagamos esas obras que el Señor nos pide. Hagamos esas obras. Visitar al enfermo, al encarcelado, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, hacer ayuno de nuestra lengua. Otro tema. Hacer ayunar nuestra lengua. Nuestra lengua que critica, que difama, que calumnia, que habla mal de los demás. Ayunar. Ayunar a abstenernos de nuestros caprichos, de nuestros gustos, de tanta cosa inútil, de tanta cosa que no nos hace feliz. Deseo de corazón que iniciemos esta semana de la mano de Santa María, Virgen de los Dolores. Y lo iniciemos también teniendo muy presente que muchos hermanos en nuestro país, como también en tantas partes del mundo, inician un Vía Crucis, o ya están en un Vía Crucis, algunos de años y años, de dolor, de sufrimiento, de injusticia. Otros están viviendo su Vía Crucis a motivo de las desgracias del clima, de los huaicos, de los aluviones. Se han quedado sin casa, se han quedado sin los pocos recursos que tenían. Y a algunos les ha visitado la muerte. Y entonces, a estos hermanos, ¿qué le vamos a decir? Sigue, hermano, así. Yo voy a seguir en mi vendimia, hermanito, este domingo me voy a la vendimia, pero tú sigue, ¿no? Qué incongruentes somos. Vamos a pedirle al Señor de la vida que nos dé la fuerza, que nos dé la auténtica caridad, que nos dé la fortaleza, que nos dé la madurez, que no tengamos miedo de ser cristianos y de serlo en todas sus consecuencias, por más autoridades que seamos, coherentes, que podamos respetar a los demás, que podamos amarlos de verdad. Vamos a pedirle al Señor con todo el corazón que nos ayude a vivir estos días de la Semana Santa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
hasta otra oportunidad para iniciar el Santo Triduo de la Pascua. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Heroica TV, el canal de Tacna.